Hoy leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Este pasaje que estamos leyendo nos presenta a Jesús, que ha retornado de haber estado anunciando el reino de Dios en el Sermón de la Montaña. Después sanó a un leproso, curó al siervo del centurión, a la suegra de Pedro y a numerosos enfermos. Y enseguida alguien quería hacerse su discípulo, y Jesús le advirtió que las exigencias de ser su discípulo eran radicales, porque las zorras tenían sus nidos o sus guaridas, como lo hacen también los pájaros del cielo, y Jesús no tenía donde reclinar la cabeza. Jesús es más exigente porque no permite ni siquiera ir a enterrar al propio Padre a uno que quería seguirlo. Después Jesús en el lago calmó una tempestad porque los discípulos estaban atemorizados a causa de que el viento estaba levantando olas muy altas y golpeando la barca, y él se levantó después de estar dormido y le ordenó al viento y al mar callarse. Enseguida llegaron a la región de los Gadarenos y allá liberó a 2 endemoniados, a los que les permitió, porque estaban poseídos por varios demonios, entrar a los cerdos, y los cerdos se despeñaron y se ahogaron. Lo que hizo después fue curar a un paralítico. Y esto que ha sucedido prepara lo que ya Jesús está decidiendo hacer. Ya escoger definitivamente a sus discípulos. Mientras que va caminando, su mirada se posa sobre un hombre que está sentado cobrando impuestos a la vera del camino entre el mar y la ciudad. Este hombre se llamaba Mateo y Jesús lo llamó a seguirlo. Este se levantó y lo siguió. Pero Mateo, que era un hombre adinerado y tenía varios colegas, hizo un banquete. Jesús se lo permitió y estaban con él varios publicanos, gente que cobraba los impuestos al público, y también gente llamada pecadora, porque no se preocupaban en lo más mínimo de cumplir la voluntad de Dios. Allí estuvo Jesús y fueron criticados él y sus discípulos porque comía con los pecadores. Los fariseos lo quisieron poner en mal con sus discípulos, pero Jesús les respondió que él había venido a llamar a los pecadores, sino a los justos. Y este banquete permite que se enlace el tema de la comida y el no comer. En el griego, el decir ayuno significa no comer. Cuando se hacen presentes los discípulos de Juan, llegan a donde está Jesús y le vienen a interrogar, pero parados en su propia plataforma, en el modo de vida que han aprendido de su maestro, y se apoyan también en el testimonio de la vida de los fariseos. Hay, de algún modo, detrás de todo esto, una lucha entre las escuelas. Los discípulos de Juan se han encelado de los discípulos de Jesús, y ahora le preguntan a Jesús cómo es posible que sus discípulos no hagan lo mismo que los de la escuela de Juan y la escuela de los fariseos, que ayunan 2 veces por semana. ¿Por qué ayunaban? Porque la tradición decía que cuando Moisés subió al Sinaí, lo hizo un jueves y bajó un lunes, y por eso ellos ayunaban 2 días a la semana. Pero Jesús también ayunaba. Lo vemos cuando expulsa a los demonios y le preguntan, bueno, ¿y por qué no pudimos?
porque este tipo de demonios se expulsa a fuerza de ayuno y de oración. Y de hecho, la palabra ayuno significa, por una parte, ayuno, y significa entristecerse. El ayuno se practicaba principalmente cuando había luto, y era obligatorio el ayuno solamente el día del Yom Kippur. Cuando empezaba el año nuevo, Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, los primeros 8 días eran de una especie de penitencia, pero el último día era el Yom Kippur, el día de la purificación, y entonces el ayuno era obligatorio, y todo el mundo hacía penitencia, hacían oraciones, como signo de que estaban arrepentidos de sus culpas, y porque según ellos esos días se resolvía y se decidía el destino de cada uno durante el año. Jesús le respondió a estos que no era posible que los amigos suyos, sus discípulos, estuvieran de luto, porque los compara a un tiempo de bodas. Las bodas en la Biblia anunciaban la alianza del reino de Dios definitiva y de la salvación entre Dios y su pueblo. Y Jesús con ello les está diciendo que Él es el novio, el esposo prometido por Dios, que va a ser una alianza definitiva con su pueblo. Ellos tienen que reconocer en las palabras de Jesús que se está cumpliendo el tiempo mesiánico largamente esperado. Él está aquí como un novio durante la fiesta. Los amigos del novio son todos los que participan en la festividad ceremonial del matrimonio. Pero los más íntimos eran normalmente 2, que servían de intermediarios desde el día que pedían la mano de la novia, desde el contrato matrimonial verbal, hasta el día en que se hacía el traslado de la esposa y se resolvía o se hacían todas las ceremonias del matrimonio y se consumaba el matrimonio. Estos 2 amigos eran los encargados del festejo, además y de coordinar toda la fiesta. Y estas razones son las que Jesús argumenta para decirles: no es posible que se ayune porque el esposo está en medio de ustedes. El Mesías está presente. Es tiempo de fiesta, es tiempo de gozo. No es tiempo de luto, de penitencia, de tristeza y de ayuno. Pero les avisa que van a venir días en el futuro en que al novio o al esposo se los arrebatarán. Es interesante ver que estas palabras coinciden literalmente con la profecía de Isaías 53, que dice que fue arrebatado por un juicio injusto de la tierra de los vivientes. Así va a pasar con Jesús. Violentamente le será arrebatado en todos los sentidos, como si fuera una presa arrancada de la tierra por un animal feroz o por un ave de presa. Y Jesús así le será quitado en el momento marcado, en esos días que van a venir, en un día preciso. Y ese día entonces los discípulos sí ayunarán. De allí comenzó en la historia la práctica de la iglesia de ayunar, especialmente el viernes, recordando el luto, el momento de la muerte del esposo, la separación que los hacía ayunar, la tristeza que los embargaba porque no estaba físicamente con ellos. Y esto porque también los preparaba para celebrar después el domingo. Y los discípulos de Jesús ayunaron también después el miércoles y el viernes. Pero esta costumbre se fue perdiendo y es preciso que empecemos a valorarla, a hacer un poco más de penitencia para prepararnos a la venida del Señor, que puede llegar en cualquier momento. Lo más importante de todo es que el ayuno nos dispone a la oración, nos acerca más a Dios y nos ayuda a entender mejor los misterios de su vida. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.